Bueno, vamos a iniciar esta divertida clase sobre análisis de sentencias. Hola Fernando, hola Raúl, hola, dice Antonio Flores, pero ¿sí? Veo un ventilador. Está dando el aire, ¿verdad? Hola, hola. Saludo. Es que siempre tengo la cortesía de saludar a quien me hace el favor de, de, de de encender su cámara para vernos, ¿no? Que luego es medio fuerte estar ahí hablándole a un monitor. Y entonces así ya ver las reacciones y de lo que uno va diciendo, ¿no? Entonces sí es importante esa cortesía. Es una cortesía digital, fíjense, lo voy a patentar ahora sí, como cortesía digital. Bueno, este diplomado de pensamiento crítico es un diplomado me parece importante, puesto que va a incidir en lo que llamamos parte formativa de la capacitación judicial. O sea, la idea es dotarles a ustedes de herramientas que les permitan generar insumos para mejorar la práctica jurisdiccional, en su caso, la práctica electoral para quien se encuentra en el sector de la administración pública dirigida a lo electoral. Y por eso, bueno, pues pensamiento crítico se entiende como una enorme herramienta hermenéutica, ¿no? De comprensión, de entendimiento. Y bueno, pues la idea de conjugar en un binomio pensamiento crítico y análisis de sentencias es justamente... Ah, hola Melissa. Sí, no te preocupes. Bueno, también aprovecho esta intervención de Melissa para decirles, reiterarles que pueden abrir su micrófono o pueden utilizar el chat o alzar la mano cuando gusten y deseen, porque la idea es que vayamos construyendo juntos y juntas la clase. O sea, que podamos ir sumando experiencias, conceptos, ¿no? que puedan ser importantes para poder después, al final, tener pues un cúmulo de conocimiento que nos pueda servir a todos. Hola, Raimundo. Hola, hola. Bueno, entonces, vámonos a Recio. Vamos a empezar con esta. ¿Qué diablos es una sentencia? ¿Cómo se analiza? Yo estaba buscando un meme, no sé si alguien lo vio, que era, si se acuerdan, este meme estuvo circulando en distintos formatos en semanas anteriores, donde hay una pareja de personas arriba, así como en blanco y negro, y dice gente que hace, no, gente que hace esto otro, ¿no? Entonces la idea era contrastar a gente que presume hacer como mucho esfuerzo en algún sector y en realidad pues no hace gran esfuerzo, sino lo hace otro tipo. Y este meme en concreto era personas que se veían pues así como muy intelectuales y decía gente que hace análisis de sentencias, ¿no? Gente que hace análisis de sentencias. Y abajo estaban unos que ya se ven todos demacrados, así, todos arrugados, y dice gente que hace sentencias. Entonces, yo quería empezar con ese meme porque de alguna forma nos sirve un poco para debatir o discutir un poco el tema que tenemos entre manos, ¿no? ¿Es importante analizar sentencias? ¿Por qué debiéramos usar el pensamiento crítico para el análisis de sentencias? ¿Qué diablos es una sentencia? ¿Cómo podríamos hacer las sentencias de distinto modo? Es posible. Este meme encierra muchas cosas. Hola, Gloria, ¿cómo estás? ¿Estás en Oaxaca? ¿Ya? Muy bien, bueno, entonces este meme era muy importante. Hola, Jonathan. Porque de alguna forma genera una crítica a una cuestión como hasta paradójica o dicotómica, porque, claro, quien hace sentencias podría pensar que, pues sí, finalmente es un trabajo intelectualmente arduo, ¿no? Pero es inercial, o sea, es decir, no tiene tiempo para verificar qué cosas se pueden mejorar
de ese aspecto, ¿no? Porque, bueno, pues está simplemente haciendo un trabajo mecánico. Creo que ahí es por donde me gustaría que nosotros nos encamináramos, ¿no? O sea, ¿por qué es necesario el análisis de sentencias? ¿Y por qué es necesario hacerlo desde el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, voy a iniciar con una historia, seguro a lo mejor alguien ya la escuchó, pero me parece oportuno recordarla. El autor es Jan Assmann. Jan Assmann es un egiptólogo y él descubrió que dentro de la concepción de la justicia egipcia hay una especie de conexión en estos elementos que podríamos llamar indisolubles, ¿no? El elemento taumatúrgico, el elemento propiamente de justicia, estricta justicia, vamos a decirlo así, el elemento documental o de la escritura, el elemento formulario. ¿Y de dónde saca él esas conclusiones? Él se da cuenta que en los diversos escritos egipcios se va generando una especie de paradigma a través de la relación nupcial entre Tot y Mat. Mat es la diosa de la justicia, es la famosa diosa que tiene una pluma de avestruz en su cabeza, pluma que utiliza para pesar el corazón de los hombres en la famosa balanza de 2 platillos. Es importante que sean 2 platillos, que entonces hay una idea de que la justicia tiene que ver con el ponderar, con el balancear. Y se casa con el dios Tot, que es el dios Ibis, el pájaro con pico cuneiforme, que es el dios de la magia y la escritura. Fíjense, ya desde entonces había esta idea de que la justicia tiene estos 2 elementos, ¿no? El elemento escritural y el elemento taumatúrgico, el elemento mágico. O sea, esto quiere decir que la justicia de alguna forma también es una especie de acto místico que necesita de una serie de rituales, que se tiene que trasladar a fórmulas escritas, que tiene que trabajarse con libros, ¿no? Ya desde ese momento, en toda la mitología egipcia encontramos estos elementos. Según Assmann, estos elementos pasarían después a través de los Ptolomeos a Grecia, de Grecia a Roma y de Roma a Occidente. Y me parece que es verosímil lo que dice Assmann. O sea, si ustedes van a cualquier audiencia que se esté celebrando hoy de algún tribunal contemporáneo, se dará cuenta que estos elementos siguen presentes, ¿no? Hay una especie de consideración mágica de la justicia, ¿no? O sea, hay una especie de ritual, hay una especie de forma de generar la justicia. O sea, no simplemente se llega y dice, esto es lo que le corresponde a la par, no. O sea, sino que hay un cierto tipo de solemnidad. Y me parece que entonces la sentencia escrita cumple o es parte de esa solemnidad, ¿no? Es una herramienta más de todo ese ambiente místico, ritual, que es necesario, ¿no? Entonces, si entendemos esto, podemos entender perfectamente que a veces hay cosas que si bien pudiéramos ahorrarnos, tienen que estar ahí porque cumplen una función evocativa, ¿no? Cumplen una función de dotar de autoridad moral a una cosa que es simplemente un papel, un documento burocrático, un documento oficial. Entonces necesita de estos elementos solemnes para decir, es una sentencia, ¿no? Es una sentencia de tal tribunal, porque más la jerarquía cuenta, ¿no? No es lo mismo la sentencia de un tribunal de primera instancia que de un tribunal federal o que de un tribunal de cierre, ¿no? O de un tribunal constitucional. Entonces, me parece que todo esto de alguna forma es simbólico, o sea, hay una semiótica detrás de esto, ¿no? Y entonces ahí es donde podemos de alguna manera mirar desde la distancia. Si estos a veces se prefiere más estos elementos rituales que realmente el acto sustantivo de justicia. No sé si me explico. O sea, puede que a lo mejor estemos más preocupados por todo eso, ¿no? Si el secretario general de acuerdos ya dijo lo que tenía que decir,
Estábamos bromeando con Alex Lozano, que a alguien que viniera de fuera le parecería ridículo que el secretario general de acuerdos diga, ¿no? Señor magistrado, le recuerdo que usted está aquí ahora sentado frente a mí, ¿no? O sea, había que ridiculez, ¿no? Que esté repitiendo algo que es evidente, ¿no? Pero es parte del ritual. O acabo de contarlos y son efectivamente las personas que tienen que estar aquí, ¿no? O sea, cosas así que parecen reiterativas, pero insisto, son parte del ritual. No está mal, lo que está mal es que quizá le demos más importancia a eso que a la parte sustantiva de una sentencia, ¿no? Entonces, dicho esto, de alguna manera, las sentencias tienen esta doble característica o esta doble naturaleza, ¿no? Por un lado, es una forma, una manera, un algo a través del cual se otorga, se concede, se prohíbe, se evita o se ratifica algo que alguien ha solicitado, ¿no? En nuestro caso, los derechos político-electorales, ¿no? Entonces, esa es una de sus funciones. Pero por otro lado, hay otras funciones, otra naturaleza de tipo, vamos a decirlo así, burocrático, procedimental, ¿no? Que más bien es hacia el interior de los órganos jurisdiccionales, pues que básicamente es esta idea de ratificar o certificar un tipo de organización laboral, ¿no? Es decir, pues alguien la lleva, alguien la recibe, alguien la sella, alguien la firma, alguien hace una parte, alguien hace otra parte y alguien termina finalmente leyéndola, ¿no? O sea, entonces tiene esa doble naturaleza, ¿no? Entonces, si nosotros de alguna forma atendemos a esas dos naturalezas que la sentencia tiene, podríamos ya en principio pues tener un análisis de dos niveles, ¿no? Un análisis que obviamente es respecto de si se cumplieron esos pasos, ¿no? Si la sentencia tiene los requisitos formales y otro tipo de análisis de otro nivel que tiene que ver con cuál es el resultado que se siguió a través de la formulación, ¿no? O sea, del descubrimiento o de lo que llamamos propiamente administrar justicia. O sea, realmente cómo se hizo cómo se pensó que se debía otorgar o negar justicia, ¿no? Que esa es la parte, digamos, más compleja, porque es una parte que requiere justamente de algunos presupuestos filosóficos e incluso éticos para determinar si las consideraciones que está tomando quien hace esa decisión son o no correctas, y establecer el parámetro de lo correcto hoy resulta muy complejo, ¿no? En algún momento ya, ¿no? Digo, es un cliché, es un lugar común, lo correcto era si se adecuaba o no a la ley, ¿no? Pero hoy no lo es, porque el parámetro normativo ha cambiado, ¿no? O sea, puede ser adecuado conforme a ley, pero puede ser inadecuado conforme a la Constitución, a los tratados internacionales o incluso a una interpretación dinámica o integral de todo el contexto constitución convencional, ¿no? O sea, es decir, todo eso que llaman los colombianos el bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, ya no es tan sencillo, es correcta en tanto que se ajusta al texto normativo, ¿no? Ahora se tiene que argumentar más. Entonces, por eso el análisis ahora es más complejo, porque uno puede decir, efectivamente, pues sí se está ajustando a la ley, pero no se está cumpliendo con las expectativas constitucionales, ¿no? No se está cumpliendo con el principio pro persona, no se está cumpliendo con hacer progresivos los derechos, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, por eso es que el análisis hoy tiene que ser más complejo, el análisis de sentencias. Y
y tiene que ser de alguna forma distinguiendo estos dos niveles a los que me he referido. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, queja, sugerencia? ¿Todo bien? Veo que se conectó más gente. Laura, Zaira, bienvenidas. ¿Todo bien? Bueno, entonces nos seguimos. Ah, Diana también no la había saludado. Ah, Yasmín también ya está aquí conectada. Hola. Bueno, entonces, justo para preparar esta clase, le llamé a Alejandro Lozano, que fue el profesor que me antecedió, y que de alguna forma le dije, bueno, ¿qué dijiste tú para no repetirme? Y así, cosas así, ¿no? Para generar esta articulación, ¿no?, de conocimiento y poder ofrecerles a ustedes algo que sea seriado y que pueda generar un nuevo conocimiento. Bueno, pues estábamos platicando que posiblemente en esto hay una especie de dilema, ¿no? O de paradoja, ¿no? Me voy a explicar de inmediato. Pues resulta que me decía él, como él estuvo analizando toda esta cuestión de la lógica y del lenguaje, que muchas veces pudiéramos pensar que el análisis de sentencias tendría que recaer en ese asunto, ¿no? En el asunto de cómo el lenguaje construye escenarios que eventualmente pueden ser sumamente trascendentes para la vida pública, ¿no? Entonces, él me citó un texto de John Austin, de cómo, más o menos parafraseando el título, es por qué las palabras generan realidades o por qué las palabras generan contextos distintos, ¿no? Y que justamente, bueno, pues estábamos ahí platicando a propósito de el poder de las palabras, ¿no? Si la sentencia tiene esa capacidad de transformar a la sociedad. Y yo le decía que curiosamente por esto que le estoy mencionando del efecto evocativo, es decir, claro que todos como sociedades deseamos que nuestras sentencias tengan esa calidad, y con calidad me refiero a que efectivamente cumplan con una especie de estándar, ¿no? O sea, que estén bien hechas, y que también tengan esa calidad de medio de comunicación, ¿no? Y que con esto me ligo a cosas que dijo Alejandro Lozano. Entonces, la sentencia también comunica, ¿no? Que me parece es uno de los aspectos que ha soslayado un poco la teoría de la argumentación jurídica, ¿no? Que ha dejado de lado, ¿no? La argumentación jurídica como que se ha afanado mucho por el formato, pero no se ha afanado mucho por los efectos, por las consecuencias, ¿no? O sea, se ha quedado como encerrada en la verificación o constatación de la coherencia interna lógica que puedan tener los argumentos que integran la sentencia. Pero nosotros sabemos que muchas veces las sentencias pueden estar hechas de manera perfecta, pero pueden no tener el efecto deseado. Y en el electoral esto pasa muchísimas veces. ¿Por qué sucede esto, no? ¿Por qué pasa que a veces las sentencias pueden ser de muy buena calidad, pero no trascienden hacia lo social? Y bueno, pues las razones son muchas y me parece que aquí es donde podemos echar mano justamente del pensamiento crítico, ¿no? Quizá una de las principales razones por lo que esto suceda es porque muchas veces los juzgadores no conocen la realidad social, ¿no? O sea, pertenecen pues de alguna forma a una clase, sí, a una clase social, a una clase política, fueron a unas mismas escuelas, leyeron los mismos libros, casi siempre son de las mismas familias, ¿no? Entonces, eso genera una especie de efecto burbuja, ¿no? O también lo llaman los psicólogos ceguera de taller, ¿no? O sea, es decir, pues al final, la gente que está dentro del contexto jurisdiccional, pues ven las cosas siempre del mismo modo y entonces no hay forma de romper con esos vicios, con esas inercias, ¿no? Entonces, eso genera una especie como de divorcio entre la sociedad y las instituciones, ¿no? Y por eso es que cuando a las personas se les pregunta,
muchas veces ni conocen, o sea, por ejemplo, sobre la justicia electoral pasa muchas veces, ¿no? Ni saben que hay tribunales electorales, ¿no? Menos saben de las sentencias, quizás saben de los chismes o de algunos escándalos de algunos magistrados, pero conocen poco, ¿no? Todavía decía el magistrado de la Mata en un espacio en Twitter hace poco que todavía hay gente que piensa que el Tribunal Electoral es el encargado de emitir las credenciales del elector, ¿no? Entonces, toda esta confusión, toda esta, vamos a decirlo así, vamos a decir, falta de interés de la sociedad, quizá en parte fomentada justo por eso, ¿no? Por un sector indolente de servidores públicos que no ha entendido que el trabajo es de comunicación social. O sea, el trabajo es que lo que se está haciendo tiene que de alguna forma divulgarse hacia afuera, ¿no? Entonces, digamos, una parte del análisis de sentencias puede ir hacia ese sector en cuanto a pensamiento crítico, ¿no? Es decir, ¿por qué está faltándonos para comunicarnos mejor con la gente? Alguien podría decir, y me parece eso sí, ya sería como del siglo pasado, no, es que la sentencia solo es interpartes, ¿no? Es decir, solo le interesa a quien está ahí, ¿no? ¿Se acuerdan toda esta discusión sobre el interés, ¿no? Legítimo y todas estas cosas? Parece que eso ya lo debiéramos de superar, porque toda sentencia tiene un interés social. Yo entiendo que por cuestiones procesales a veces se tenía que calificar esta cuestión, quiénes son los interesados, pero sobre todo en el tema electoral, necesariamente siempre hay un tercero interesado, que es la sociedad, porque las sentencias terminan de alguna forma modificando, sobre todo cuando las hace la sala superior, las hace el tribunal electoral, modificando la forma en que entendemos los derechos político-electorales a nivel constitucional. Digo, yo sé que hemos puesto reglas, ¿no? Estas son tesis, estas sí ya son jurisprudencia, estas sí tienen un efecto erga omnes, esto no, pero son cosas que al final de cuentas son tecnicismos entre nosotros, ¿no? Al final, toda interpretación, ¿no?, tiene una repercusión social. Esto me parece evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma los tribunales tienen una función social. O sea, no es decir, no, digamos, esto lo vamos a llamar efecto corporativista, ¿no? O sea, si había una idea como que en algunos sectores en que la justicia pues tenía como un efecto solo interno, ¿no? Pero en lo electoral, obviamente, esto no aplica porque, pues, básicamente siempre se está de alguna manera refiriendo al sector en general que van a hacer uso de eso. Voy a explicarme de mejor modo, ¿no? En el derecho mercantil, pues no todos vamos a celebrar esos contratos, ¿no? Lo mismo pasa en el derecho civil, no todo el mundo se va a casar, no todo el mundo se va a divorciar, ¿no? No todo el mundo tiene hijos, así, pero en el electoral sí, todos tenemos esos derechos político-electorales, así que si se modifica algo, nos afecta a todos. Y además nos afecta de manera muy trascendente porque es el inicio de toda la construcción del sistema. Me explico. Es decir, si el sistema no se está construyendo con la participación política de todas y de todos los grupos y de todas las personas que tienen que estar involucradas, entonces el sistema no es legítimo. ¿Sí? Entonces, por eso tiene que estar al inicio. Entonces, si no se cuida esto, de alguna manera, entonces trabajas con instituciones, políticas públicas y leyes que no son legítimas, porque no fueron construidas por las personas que tenían que haber estado involucradas. Por eso es sumamente importante. Entonces, en el análisis de sentencias electorales respecto del pensamiento crítico, me parece que este sí es un factor determinante. Por eso habrán notado ustedes que dentro del ámbito de la justicia electoral son muy recurrentes los observatorios, ¿no? O que incluso el Tribunal Electoral en México siga teniendo como una especie de, pues, de necesidad de divulgar de diversas formas su trabajo, ¿no? Entonces,
digo, es evidente que pues hemos incursionado en las infografías o en cómo utilizar redes sociales o en hacer cápsulas o, como le decía yo al magistrado de la Mata, en lo que sea, ¿no? Para llegar hasta allá en la creación de la Defensoría Pública para Comunidades y Pueblos Indígenas. Hay quien dice, debiéramos crear más defensorías, porque al final de cuentas, lo que va a legitimar ese trabajo de administrar justicia no es sentencias absolutamente pulcras, sino sentencias absolutamente comunicativas. O sea, entonces eso nos lleva a una serie de, digamos, de otros retos y de otras cuestiones que fomentan estos dilemas a los que me estoy refiriendo, ¿no? El otro reto, obviamente, que lo llamamos lenguaje ciudadano, es lograr que los documentos que elabora la justicia electoral tengan posibilidad de ser leídos por quien sea, ¿no? Obviamente esto, así lo digo, parece muy sencillo, pero es sumamente difícil porque si tú te pones del lado de quien sea, pues empiezas a ver que entonces pues hay personas que, por ejemplo, no hablan castellano, que hay personas que no leen porque tienen una deficiencia visual, que hay personas que por tener alguna discapacidad no pueden tener acceso a esa lectura, porque hay personas que todavía no tienen ese conocimiento del idioma, como pueden ser niños y niñas, que no pueden llegar a alcanzar a entender y entonces te vas viendo que es muy complejo, ¿no? Entonces, decir a quien sea no es simplemente hacer un resumen o no es simplemente entonces ahí se va complicando la cosa, hasta quién quieres que te lea, ¿no? ¿Quién quieres que te entienda? Entonces ahí es donde empezamos a ver que también además, pues obviamente esto tiene que ver hasta con una especie de actitud, ¿no? O sea, pues mi trabajo es hacer sentencias, ya si tú me estás exigiendo, pidiendo que haga distintos productos para comunicarme con distintos sectores o distintos grupos, ya me estás pidiendo de más, ¿no? Quizá te estás extralimitando. Entonces, por eso tiene que haber un cambio como hasta de actitud, porque queremos legitimar ese trabajo jurisdiccional, entonces tenemos que intentar hacer todo lo necesario para que más personas nos lean y más personas nos entiendan. Entonces, insisto, por ahí va todo el tema del lenguaje ciudadano, va todo el tema de lo que llamamos justicia abierta. Justicia abierta, ¿no? Entonces, yo les voy dando así como unas claves para que después ustedes de manera autodidacta pues un poquito exploren qué es esto de estos conceptos de justicia abierta, qué son estos conceptos del lenguaje ciudadano, ¿no? Y que al final de cuentas, digamos, nos están sugiriendo, a mi parecer, una especie de trabajo colaborativo entre la sociedad civil, la sociedad y las instituciones para generar estos espacios de entendimiento. Estos espacios de entendimiento. ¿Cómo lo visualizo yo, ¿no? El análisis de sentencias, entonces, termina siendo determinante. La observación electoral termina siendo determinante para la construcción de la democracia. ¿Por qué? Porque de ese modo las instituciones recibirían un tipo de retroalimentación. Es más, yo les diría que ustedes, al terminar este diplomado, les estoy pasando la estafeta, se llevarían un tremendo compromiso de mantener una vigilancia cercana al Tribunal Electoral, ¿no? Piénsenlo, ¿no? O sea, van a ser egresados de la Escuela Judicial Electoral. Muchos de los que veo aquí ya incluso han cursado otros diplomados, me los he encontrado en otros diplomados. De alguna forma, estos diplomados están cumpliendo con un compromiso de la institución para tratar de racionalizar de mejor modo los recursos públicos. Entonces, todos de alguna manera aquí estamos siendo beneficiarios, ¿no? de algo que nos genera un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? Pues estudié pensamiento crítico en la Escuela Judicial Electoral,
¿no? Me dijo mi profesor de la clase de análisis de sentencias, pues que tengo que estar a las vivas, ¿no? Tendrían que ustedes estar pendientes de esas áreas de oportunidad en las que se puede mejorar y venirnos a decir, ¿no? Venirle a decir al tribunal electoral, oye, yo creo que esto se podría hacer mejor de este modo, yo creo que en esta sentencia te faltó hacer esto, eso entiendo yo como trabajo colaborativo, ¿no? Obviamente, la propia inercia impide que esta clase judicial tenga el tiempo para ver cómo está resultando la aplicación de la justicia electoral en ciertos sectores, ¿no? O sea, no hay el tiempo como para ir, vamos a ver, vamos a darle seguimiento a los efectos de esta sentencia en las comunidades tal y cual, ¿no? O en los barrios tales, ¿no? Entonces, por eso se requiere, de alguna forma, también, además de divulgar, darle herramientas a la sociedad para que la sociedad, yo lo llamo esto, emancipar la interpretación constitucional, ¿no? Para que la sociedad esté consciente de que interpreta cómo debe ejecutar sus derechos político-electorales. Y entonces, pues para quien quiere militar en un partido político, para quien ya lo hace, para quien quiere ser candidato independiente, para quien quiere participar dentro de una mesa directiva en una colonia de la Ciudad de México por lo del presupuesto participativo, para quien vive en una comunidad indígena, para todas esas personas que quieren ejercer sus derechos político-electorales, pues tiene que haber los mínimos insumos de decir, tú tienes estos medios de impugnación, tú tienes estas formas de ejercer tus derechos político-electorales y no requieres en principio de ninguna mediación, ¿no? O sea, tú puedes actualizar la Constitución el día que quieras, porque el día que quieras te expresas y tienes tu libertad de expresión. El día que quieras te asocias y tienes garantizado tu derecho a la asociación, ¿no? Y todos esos derechos, de alguna forma, el derecho electoral le sirve de bisagra, ¿no? Le sirve para integrarlos. El derecho a la educación, un derecho a la educación política. O sea, yo tengo derecho a recibir todos estos conceptos que les estoy dando y entonces tendríamos que ingeniar mecanismos para llegar a todos los rincones de este país para decirles que esto existe en principio, ¿no? Y que esto es un patrimonio y que eso lo pueden ejercer, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos hacer como esa emancipación de la interpretación constitucional, que podamos hacer esta divulgación de la interpretación constitucional en función de los derechos políticos electorales, pues vamos a empezar a tener mayor participación política, ¿no? O sea, vamos entonces, pues ya a ver que hay una persona, porque alguien puede decir, pues yo quiero participar, pero tengo estas limitaciones, ¿no? Entonces nosotros ahí es donde tendríamos que ponernos las pilas y decir, ¿cómo puedo ayudarte para evitar que esas limitaciones justamente den al traste a tu participación política? Entonces, ¿quién nos puede ayudar? Pues justamente las personas que asisten a nuestros cursos, las personas que ya tienen una formación, las personas que están en los institutos electorales locales, las personas que están en los tribunales electorales locales, las personas los que hoy llamamos electoralistas, ¿no? Que puedan de alguna manera ser los ojos y los oídos, ¿no? Entonces, esto de alguna forma implica la ciudadanización de las instituciones electorales, ¿no? Que es un tema que vamos a tratar en la tertulia del viernes con Carla Denise Martínez. Si les interesa, inscríbanse a las 11 de la mañana. El viernes estaremos hablando de este tema. Porque se volvió polémico, ¿no? Cuando planteamos el título, decían, o sea, ¿pero qué quiere decir que las instituciones electorales no son ciudadanas? Pues es que el problema es eso, que no hemos generado los vasos conductores para tener esa observación, tener esas opiniones, tener esa retroalimentación, ¿no? Entonces, necesitamos tener esos canales abiertos. Y a veces, por un tipo como de soberbia institucional, pues no atendemos a todas estas. O sea, tenemos que hacer una cadenita así para llegar hasta el último rincón de este país y escuchar cuáles son las expectativas,
respecto al ejercicio de derechos político-electorales de cualquier persona que se encuentre en donde esté, ¿no? Y tratar de arrostrar todas las limitaciones que cualquier sector o persona pueda llegar a tener, ¿no? Entonces, bueno, así, digamos, de manera holística, me parece que el análisis de sentencias, como ustedes podrán estar ya intuyendo, no tiene que ver solamente con la lectura de la sentencia, sino tiene que ver con un trabajo mucho más, diría yo, generoso y comprometido en mirar todo vamos a decirlo así, toda esta infraestructura, esta maquinaria, lo que llamamos básicamente el sistema electoral, ¿no? O sea, ese funcionamiento. Insisto, mirando a la sentencia como una parte de ese gran todo que significa la mejora de los derechos político-electorales, ¿no? Creo que es un poquito ese, digamos, el preámbulo para entrar de lleno al tema ya propiamente de la sentencia como un objeto, ¿no? De la sentencia como un procedimiento, de la sentencia como un documento también, ¿no? Como un escrito que tiene unas características, que tiene unas partes, y que en este caso, como estoy diciendo, cumple una función. Por ahí también había una paradoja, ¿no? A propósito de este meme con el que inicié esta charla, ¿no? De si las personas que hacen sentencias trabajan más o se desgastan más que las personas que analizan solamente las sentencias, ¿no? Ese meme que estuvo circulando por ahí. Yo creo que, por lo que acabo de decir, ambas personas son necesarias. O sea, es necesario quien hace sentencias por obvias razones, pero también es muy necesario quien analiza las sentencias. Sumamente necesario, ¿no? Y me parece que tampoco es cosa menor o sea, o es muy sencillo ponerse. Es que a veces en México pensamiento, o sea, muchas veces cuando yo hablaba de pensamiento crítico decían, pero ¿y cómo distingues crítica entre criticar, ¿no? O crítica y criticonería, ¿no? Entonces hay como una especie de sesgo cognitivo, ¿no? De prejuicio, de preconcepto respecto del análisis, de la profundización, de lo teórico, ¿no? O sea, cuando hablamos análisis es algo muy cómodo, es muy sencillo, ¿no? Es ponerte en tu silla desde tu computadora y decir un par de cosas y ya, no te involucras. Yo creo que, insisto, hay una intrínseca relación entre teoría y práctica. Entonces, a veces se cree que es que hacen mucho, lo estaba discutiendo con Alejandro Lozano, ¿no? Es que los secretarios de estudio de cuentas de los tribunales hacen mucho, tienen mucho trabajo. Y decía, bueno, siguiendo a Alejandro, decía, y eso que es decir o dictar una sentencia, que no es propiamente hacer, en términos de Austin sería hacer, ¿no? O sea, porque a veces una sentencia puede ser tan importante, tan transformadora, puede traer tantos beneficios. Pero yo le decía, sí, pero también eso genera el preconcepto contrario, ¿no? El prejuicio contrario. El pensar que ya por dictar una sentencia se hace mucho y a veces no. O sea, a veces es, como lo acabo de explicar, solo la primera parte de algo. Entonces, no podemos quedarnos ahí. Entonces, yo diría que este dilema, esta paradoja se resuelve justamente quitando estos prejuicios que se tienen respecto de la teoría y la práctica, ¿no? Respecto del análisis y el hacer, respecto de la especulación y la redacción, ¿no? O sea, creo que el que redacta necesariamente está especulando. O sea, pero no está siendo consciente de eso. O sea, hay que hacer más conscientes a quien redacta sentencia de que está generando doctrina, de que está partiendo de una postura teórica, aun si es una postura silogística, aun si es una postura formalista o legalista, de todas maneras es una postura teórica. Y a veces, al no ser conscientes de ello, quizá están utilizando el
peor método de interpretación posible, que es el del, pues eso, de la ignorancia, ¿no? O sea, es decir, de la falta de conciencia, ¿no? Y entonces, a veces, cuando dice, vamos a hacer un taller de sentencias, ¿no? Taller de sentencias, pues es la cosa más teórica que pueda haber. O sea, vamos a debatir y a discutir y a polemizar a partir de ideas, pero hay como una cosa ahí como que nos tranquiliza de estamos haciendo, que estamos redactando, que estamos generando escritos, ¿no? Yo creo que, insisto, para poder disolver o resolver este dilema es simplemente dejar de denostar. Sí, el que bien hace sentencias, maravilloso, ¿no? Te va a caer muy bien que alguien que analiza sentencias te diga en qué puedes mejorar. Y el que analiza sentencias, le va a caer muy bien que el que hace sentencias le diga por qué las hace de ese modo. Que también el analista puede ser muy, muy peyorativo, o sea, puede decir, ay, es que eso siempre las hacen mal, son burócratas, no sé si me explico, ¿no? O sea, me parece que quizá lo que nos está faltando en este país, en muchos aspectos, en muchos sectores, es una especie de idea compositiva, de idea colaborativa, ¿no? O sea, no sé, porque yo sé que siempre han dicho que es un tema cultural, ¿no? Dicen que los mexicanos y las mexicanas nos gusta tirarnos, ¿no? O sea, no nos ayudamos, no nos apoyamos, que apenas alguien destaca y lo queremos bajar a fregadazos, ¿no? Somos muy envidiosos y no sé qué. Pero bueno, digo, es como decía Roger Bartra, ¿no? Quizá eso es una jaula de la melancolía, o sea, es un cliché, o sea, es algo que incluso que nos termina alienando, nos termina esclavizando, ¿no? O sea, nosotros podemos romper con esa idea, o sea, ¿por qué tenemos que estar esclavizados a la idea de, eres mexicano, entonces tienes que ser envidioso, eres mexicano, no te puede gustar que los demás hagan las cosas bien, ¿no? No entiendo por qué no podemos romper esos esquemas, ¿no? Y entonces, de alguna forma, la administración de justicia se volvería colaborativa, ¿no? Colaborativa. Muy bien. Hasta aquí. Preguntas. Me gustaría escuchar alguna opinión, alguna cuestión, nada más para ver cómo vamos. Si hasta aquí se ha llegado a algún acuerdo, ¿no? Algún consenso sobre algún concepto, nada más, sí, alguna palabrita. Los que tienen ahorita aquí su cámara encendida, vamos bien, me conecté con esta palabra, yo redacto, o yo analizo, no lo he hecho, me gustaría hacerlo, ¿no? Estoy en este sector. A ver, ayúdenme tantito, por fin. ¿Quién se anima? Ándele, Raimundo, Raúl, Diana. Algo aquí para socializar. Zaira, adelante, gracias. Y luego Roberto. Zaira. Hola, buen día. Buen día. Gracias. Bueno, pues me parece interesante la manera en que lo aborda. El cómo hace me parece que sí está como, bueno, al menos yo lo estoy percibiendo como de manera clara, el cómo ya no bastó esa necesidad de todos esos formalismos que al final del día cualquier persona, cualquier ciudadano, ciudadana de a pie, pues no estaba entendiendo de lo que se les estaba diciendo, inclusive quienes estaban involucrados dentro del asunto. Me parece también importante esta connotación social que le dan las sentencias. Se trata precisamente de conectar y es una circunstancia institucional donde pues no se ha logrado hacer esa conexión directa con la ciudadanía, y ciudadanía desde ciudadanías tempranas hasta las que ya ejercen activa y pasivamente el voto. Es decir, no, por ejemplo, estos foros, estos eventos que se hacen como resultado de la consulta juvenil e infantil 2021, decían, una asociación civil les preguntaba a los niños, las niñas, los jóvenes, ¿qué pensaban? Decían, y es que ustedes no decían desde el adultocentrismo, por ejemplo,
pero decían es que ustedes nos dicen, hay esto y esto, pero al final del día, solo te doy esto. Es decir, hay helado de vainilla y de fresa, pero al final del día nunca, puedes elegir entre vainilla, fresa, pero no me importa el resultado, solo te doy solo hay vainilla, o sea, no hay más opción. Te di a elegir esto, solo hay esta, y nunca preguntaste si realmente querían helado. O sea, es como no poder como conectar con las necesidades de la ciudadanía o el AMI tribunal, o sea, el tribunal a mí como ciudadana, ¿en qué me puede ayudar a resolver o para qué me sirve, vaya? Como el lograr ese vínculo, esa inserción dentro del sistema. Sí, qué gran ejemplo, ¿no? Pones, porque sí, efectivamente, a veces esas otras narrativas, esos otros lenguajes, estas otras formas de concebir lo que hacemos, nos enriquece muchísimo, ¿no? Entonces, cuando justo con un ejemplo así sencillo como un helado, o sea, nos sacan de nuestra zona de confort y vemos que efectivamente a veces hay muchas cosas que damos por sentadas y que a veces no tienen ni lógica, ¿no? O no se sostienen, entonces nos las hacen notar y bueno, pues eso nos hace pensar. Justamente eso es pensamiento crítico, pensar fuera de la caja, ¿no? Digo, sé que es un cliché, pero de eso se trata, ¿no? O sea, decir, pues, ¿por qué no lo vemos al revés, ¿no? Yo había estado asistiendo a muchos foros en los que estaban diciendo las cuotas, las acciones afirmativas, hay que llevar más gente al Congreso, tal. Sí, sí, es que hay algo que no me termina de cuadrar, o sea, a mí me siento raro, ¿no? Porque o sea, al final los espacios que están ahí son reducidos, o sea, no va a caber todas las personas que tendrían que estar ahí, ¿no? ¿Por qué no lo vemos al revés? ¿Por qué? Y entonces me ocurrió eso de la desparlamentarización. O sea, ¿por qué entonces están afanándonos en rellenar el Parlamento? Hacemos que más gente que está fuera del Parlamento pueda participar. Y ahí se me ocurrió esa fórmula. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor le das más peso a quien está en una asociación civil o está apoyando tal movimiento, no sé, le das más voz. Y entonces de ese modo ya no tienes que estar peleándote por los espacios en el Parlamento, ¿no? Es eso, verlo de otra forma, verlo distinto. Gracias, Aira. Roberto. Sí, buenas tardes. Bueno, yo creo que un punto muy interesante es este del lenguaje ciudadano, ¿no? Porque luego se nos olvida a quién va dirigida el escrito que estamos redactando o estamos elaborando, ¿no? Y inclusive también entre las mismas, los mismos soples, a veces cuando hay una sentencia del tribunal, pues nos quedamos con la cara de what, ¿no? Pues, ¿qué es lo que está diciendo acá? Yo me acuerdo en el 2015 de un asunto que había sobre candidatura común acá en Yucatán, que se fue a la sala regional de Jalapa y la sentencia de ahí de Jalapa, pues no se entendía. No sé, hasta me acuerdo que el instituto pidió una aclaración de la sentencia, porque pues, sabes que no te entendemos, si nosotros no te entendemos, menos el ciudadano que se interpone en el recurso, ¿no? Entonces, pues a veces se nos olvida eso, ¿no? De que pues estamos, esto pues al final del día pues lo tiene que cumplir no solamente la autoridad, sino también es un derecho que se está haciendo valer a la ciudadanía en ese sentido, ¿no? Y debe de ir lo más claro posible, lo más entendido posible, pero a veces estamos en un ambiente donde usamos tecnicismos que creemos que así está, que todo el mundo habla. O sea, a veces uno dice, bueno, pues es que estoy hablando claro, sí, estás hablando claro en tu ámbito, en tu contexto, más no en el contexto ciudadano. Y también acerca ahorita que habló de los foros, una vez me invitaron a a un, a unas pláticas ahí con gente de la comunidad maya. Y yo pues llevando todo mi bagaje de acciones afirmativas y cuotas y todo. Y cuando ellos hablaron, yo me quedé con mi cara, y esto sí no lo sabía, porque ya la necesidad de ellos, ya el contexto en que ellos viven y todo lo que sucede en la comunidad. Entonces sí estoy de acuerdo con eso de la desparlamentarización de esos foros y que se abran para todas las voces que hay. Así es que de hecho, si checan, o sea, la fórmula
aplica, digamos, de forma endógena y exógena, ¿no? O sea, es decir, ciudadanizamos las instituciones, y cuando justo se generó esta polémica de si tenía que llevar el título ciudadanizar a los institutos electorales, yo dije, sí, está bien, pero bueno, yo sé que a gente que le va a molestar ese título, que, pero es que eso es un cuento de no acabar, o sea, nunca se acaba, ¿no? O sea, siempre hay la necesidad de que sea más ciudadana la institución, ¿no? Y por otro lado, siempre es necesario que la ciudadanía pueda tener mucho más empoderamiento, más participación, más peso, ¿no? Entonces, ahí está la fórmula. Las sentencias, como deben de ser, más ciudadanas, pero también la ciudadanía tiene que participar más en su construcción. Ahí está la fórmula. Entonces, si las sentencias, como dices tú las abres y dices, ya de plano, en cuanto las abres, así el golpe de visión es, ¡ay, qué flojera!, ¿no? O sea, leer y a ver el número de páginas, 50, 60 páginas, híjole, ¿no? No hay algo que me lo explique de forma sencilla, y entonces empiezas, uno cuando ya sabe a dónde ir, ¿no? Normalmente ya o sea, sabes qué parte es la que tienes que leer, ¿no? Donde vas a encontrar pues, justamente la ratio de Chidendi, pero pues ahora sí que para el público en general no es nada amigable, no es nada amigable, y aún cuando tienen un resumen, aún cuando tienen un glosario y todo eso, pues de todos modos sigue siendo pesado, porque yo sé que se discute, ¿no? Es que hay términos técnicos a los que no podemos renunciar. Bueno, sí, pero los puedes explicar, no sé, yo creo que hay que encontrar maneras, siempre hay forma, etcétera. Raimundo, vi que tenías alzada tu mano, igual, Sí, tenía anímate. alzada la mano, pero igual para comentar lo que dice el compañero Roberto Isaira, o sea, creo que aún con los avances del tribunal y esta parte que se ha dado en otros institutos, en otros órganos, como por ejemplo el Senado, la Cámara de Diputados, de empezar a hablar de esto de parlamento abierto o de justicia abierta, de justicia ciudadana, creo que sí todavía nos hace falta mucho para realmente incluir a la ciudadanía. Y como lo dice Roberto, o sea, creo que de alguna otra forma nosotros hablar en nuestro lenguaje que es electoral, pues es complicado, pero debemos de encontrar como que la manera o el punto medio, creo yo, en que podamos transmitir el mensaje que nosotros queremos dar y que la ciudadanía nos entienda, que es complicado porque obviamente la materia electoral es muy especializada, pero eso no significa que debemos de perder de vista que la ciudadanía finalmente es quien es la receptora de las sentencias, de los acuerdos del INE, de los soples. O sea, finalmente el derecho electoral se creó para la ciudadanía y no debemos dejar de lado esa parte. Sí, exacto. Justo ahorita, ¿no? Está el tema del Parlamento abierto en materia electoral, ¿no? No sé si alguna de ustedes haya participado. Yo entiendo que, y volvemos todo este asunto cultural, ¿no? Hay bastante desconfianza respecto de cómo se pueda utilizar esa información. Hay incluso una idea como de que, pues sí, voy a opinar, pero ni me van a hacer caso, las decisiones ya están tomadas, ¿no? Sí, creo que ahí hay un déficit, ¿no? Justo un déficit democrático, porque de alguna forma todavía nos falta construir mucho o hablar mucho de confianza ciudadana, ¿no? O sea, pero bueno, mejor que no quede nosotros. hay que igual échenle una miradita, el Parlamento abierto, van a la Cámara de Diputados, entran al micrositio sobre reforma electoral y hay una serie de encuestas en las que se puede participar de manera virtual, y creo que hay algunas convocatorias abiertas en las que uno incluso puede participar de manera presencial, ¿no? Entonces, creo que, bueno, por ahí también empieza un poco este ejercicio de la ciudadanía. Bueno, muy bien. Entonces, vamos ahora a tratar de aplicar pensamiento crítico al análisis de sentencias. Vamos a platicar sobre... Es que justo ley de Murphy, dice. Justo cuando ya la voy a presentar, ya no me deja Google. Aquí está.
Cancel. ¿Es en serio, Meet? la tenía yo aquí abierta y ya la estaba checando y ahorita que justo la quise compartir, ya no quiere. La ventana, ya apareció. No sé qué le pasa a Google Meet a veces. Bueno, pues nada más es un apoyo medio audiovisual para que podamos un poquito compartir, discutir, debatir a propósito, ¿no? de qué son las sentencias, ¿no? Entonces, ya decíamos que la sentencia debe entenderse en un contexto más amplio, pero finalmente pues se trata de un documento, ¿no? O sea, se trata documento en latín, docere, lo que se muestra literalmente, ¿no? En la etimología. Entonces, es algo que es tangible, que se puede tocar, ¿no? Aunque también, obviamente, hay toda una idea semiótica detrás, ¿no? O sea, la sentencia es un juicio, y un juicio es la unión de dos ideas, es, como ahí se dice, es subsunción, es silogismo, ¿no? O sea, es llegar a una conclusión, es partir de unas premisas para darle la razón a alguien, y así podemos ir diciendo. Entonces, es un trabajo intelectual que termina plasmándose en un documento, es lo que podríamos de alguna manera mencionar, ¿no? Entonces, a todo esto lo hemos llamado dentro de nuestro Estado constitucional de derecho, pues la función jurisdiccional, y se la hemos arrogado, se le hemos atribuido de manera constitucional al Poder Judicial, ¿no? O sea, esto es lo que tiene que ver con los jueces, con la justicia. Y obviamente aquí podríamos hacer hasta un seminario completo sobre qué implica esto de impartir justicia, qué significa, ¿no? Más allá de la fórmula de Celso, tan manoseada al dar a cada uno lo suyo, pues implica obviamente, como ya lo hemos comentado, un acto social muy complejo en el cual el Estado se constituye en una especie de árbitro que tiene que distribuir los bienes comunes a disposición y tiene que dar razones o argumentos de por qué los distribuye de un modo, por qué a unos sí se los da y a otros se los quita, o por qué a algunos se los limita, y así, ¿no? Entonces, de alguna forma es un trabajo de distribución, yo diría un trabajo de armonización, y más hacia acá, más hacia nuestros tiempos, también un trabajo de mediación, de conciliación. O sea, yo creo que de alguna manera ya no se trata simplemente de alguien gana, alguien pierde, como en la vieja visión, sino de alguna forma de tratar de hacer esta distribución de manera más equitativa, ¿no? Aunque todavía sigue habiendo algunos, digamos, viejos atavismos que impiden que esto se lleve a buen término. Me refiero a esto que escribí en Axis, que le llamo derecho egoísta, ¿no? O sea, hay como una cultura de los derechos de tú pide, y los tribunales entonces están muy contentos porque pues tienen mucha chamba, y entonces de alguna forma se genera una especie de actitud litigiosista en donde todo el mundo está impugnando todo el mundo está pidiendo todo, y nadie se está preocupando por generar compromiso, por hablar de deberes, por hablar de compartir, ¿no? Sino pues eso nos hace más egoístas, ¿no? Estamos pide y pide cosas, y entonces la sentencia termina siendo como una especie de botín hasta cierto punto político, ¿no? Del sistema. Pues yo voy a ganar y voy entonces a tener más control político, voy a tener más, o sea, al final termina siendo la sentencia una especie de secuestro de la justicia. Entonces, por eso decía, hay un seminario completo para hablar sobre administración de justicia o impartición de justicia. Pero bueno, entendemos que se trata de una función jurisdiccional de un árbitro que tiene que certificar, que tiene que valorar, que tiene que ponderar en función
de unas normas ya dadas en función de unos principios. Y bueno, esta valoración, esta ponderación se hace de distinto modo. De manera tradicional se hablaba, ¿no?, de una especie de concentración, donde el que juzga es particularmente una persona que ha pasado por una carrera y que así se llama, la carrera judicial, y que ha tenido un nombramiento, que tiene pues eso, que cumple con una serie de requisitos, que tiene un perfil, pero por otro lado también se dice que, bueno, pues esta función a lo mejor puede ser más difusa y puede estar en muchos lugares, y que muchas autoridades de alguna manera también cumplen con la actualización de la justicia, ¿no? Y bueno, pues más o menos esto es el imaginario que hay detrás de una sentencia, ¿no? O sea, no, insisto, no es simplemente un documento cualquiera, es lo que podríamos hasta aquí resumir. Sí, había quedado atorado. Bueno, entonces, las sentencias tienen dos grandes partes, ¿no? Lo que se llama obiter dictum en latín, ¿no?, que literalmente se traduce como dicho sea de paso, y que tiene que ver, pues eso, con una especie de complemento, de acompañamiento de la razón principal, de donde literalmente se hace justicia, ¿no? Se permite o se prohíbe. Y esa parte principal es la que llamamos ratio decidendi, ¿no? Es el núcleo de una sentencia, es donde vamos a encontrar ya propiamente las razones de por qué se está otorgando o negándole algo a alguien, ¿no? De este modo, podríamos entender, por ahí alguien decía que tampoco las sentencias tienen gran, vamos a decirlo así, gran complejidad, porque al final de cuentas pues, se trata de un documento escrito que cumple como cualquier documento escrito con una introducción o un prólogo, ¿no? Lleva un desarrollo y al final tiene unas conclusiones, ¿no? O sea, es decir, casi cualquier escrito en términos públicos, pues cumple como con estas tres partes. Pero bueno, en términos generales podemos decir que en las sentencias vamos a encontrar una parte introductoria. En las sentencias electorales, como ya lo mencioné hace unos minutos, vamos a encontrar a veces un glosario, un resumen, hay quien le pone pues un acápite, ¿no? O una serie de datos con las que tiene que ser identificada la causa. Entonces, bueno, esta es la introducción, ¿no? Donde, digamos, comienza a uno a adentrarse en el asunto. Después, pues, viene una exposición de los hechos, ¿no?, sobre todo, ¿no? Qué es lo que pasó, qué es lo que se está discutiendo, y esto le llaman los técnicos, los teóricos, resultando, ¿no? Porque normalmente en la parte escrita se decía, ¿resultando qué? Hoy, de hecho, se dice que en la redacción de sentencias tendríamos que evitar los gerundios, pero bueno, se le quedó así, digamos, en la tradición jurisdiccional, decir que se trata del resultando, ¿no? O los resultandos, ¿no? Por resultando que sucedió esto, básicamente es un entimema, ¿no? Aquí lo que siempre se dice respecto al pensamiento crítico y análisis de sentencias es que lo que se tendría que verificar es que la mayoría de hechos están contenidos ahí, ¿no? Que no se está omitiendo nada, que no se está dando por sentado nada, que efectivamente se están presentando las pruebas que se dice, sí, que está habiendo una coherencia lógica entre los hechos y las pruebas, entre las pruebas y su valoración, ¿no? Un poco eso es lo que se tendría que ver. Hoy, de hecho, se habla en términos
procesales del principio de inmediatez o inmediación. En esta parte, cuando uno analiza una sentencia, tendría que estar muy pendiente de que quien redactó esa sentencia, que normalmente pues, es un trabajo colectivo, colaborativo, ¿no? De varias personas, de varias manos, está cumpliendo con esta coherencia interna. La coherencia externa es la que se refiere a que cuando se sigue una línea o hay varias sentencias, siempre están respetando como la misma formulación. La coherencia interna es que dentro del documento, dentro de la sentencia, pues se esté respetando ese orden, esa organización, esa consecutividad que tiene que tener la exposición de los hechos, ¿no? Entonces, este principio de inmediatez es hacer notar que sí había la intención de los redactores de esa sentencia de tratar de llegar lo más posible a la verdad. Yo entiendo que ese es un problema. Hoy justo, de hecho, además, es una exigencia a nivel internacional, ¿no? Los estados tenemos que cumplir con la verdad y la memoria como derechos constitucionales, como derechos convencionales, y entonces de alguna forma, esta idea que había antaño de la verdad procesal, no es lo que está en el expediente y ya, no. Si tú puedes de alguna manera complementar, si tú tienes la forma de ampliar eso, hazlo. ¿Y cómo se hace? Pues se hace a través de lo que llamamos en latín amicus curiae, los amigos de la corte, expertos y expertas, a través de los peritajes, incluso a través de algún levantamiento antropológico, visita, lo que sea para tratar de no quedarse solamente con una verdad muy sesgada que pueda estar solo, como dicen, en el expediente, ¿no? Luego tenemos la parte denominada considerando ya propiamente la parte de la argumentación, ¿no? En la cual pues ya se van citando los principios, los textos normativos, todo lo que de alguna manera va a reforzar la decisión, ¿no? Entonces, ahí se van haciendo las ligazones que tienen que hacerse en términos de subsunción y de silogismo, ¿no? Ahí es donde se utiliza, digamos, mayormente la lógica jurídica, para ver si efectivamente la norma que está siendo citada para avalar una decisión, pues es la correcta, ¿no? Ahí es donde también muchas veces se refleja esa coherencia externa, o sea, es decir, ya el tribunal lo había dicho, hay esta jurisprudencia, hay estos documentos, hay estas cosas que refuerzan estos argumentos, ¿no? Entonces, y otra vez se utiliza el término considerando porque era el gerundio que en su momento se utilizaba al iniciar estos párrafos, ¿no? En consideración de, ¿no? Y por último, bueno, pues está la resolución, que normalmente después de haber construido una buena exposición, una buena argumentación, pues tiene que ser muy sencilla, muy corta, ¿no? Se otorga, se niega, se ratifica, se permite, ¿no? Y son estos verbos los que nos vamos a encontrar, ¿no? A veces, bueno, pues hay algún complemento dentro de esta resolución. También se ordena al Congreso legislar en este sentido, sobre todo en las sentencias a nivel electoral, ¿no? Se le ordena reponer estas cosas, se le ordena volver a hacer el recuento, a generar una consulta, ¿no? Entonces, pues eso es lo que vamos a encontrar en las resoluciones, ¿no? Y ahora revisando puntualmente cada una de estas partes, bueno, pues la introducción tiene preliminares y vistos, ¿no? Cumple con este marco estructural al que nos estábamos refiriendo. Estos conceptos de vistos, ¿no? O sea, la idea de que ya se leyó, que ya se tiene en cuenta, que ya se
bueno, para no caer en la otra parte que es lo de los considerandos, pero sí, vistos estos artículos de la ley, entonces ya sabiendo que este órgano está facultado para hacer estas cuestiones, bueno, pues vamos a entrarle al asunto, ¿no? Muchas veces en la introducción se identifican las partes y los que van a participar en esto, se distingue entre quién tiene un interés de tal o cual tipo, ¿no? Básicamente esto es lo que... Aquí pues, hay un ejemplo de eso, ¿no? Primero, pues tenemos el tipo de medio de impugnación, juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, normalmente pues el número que se le ha otorgado de manera interna para identificar la causa y que llamamos expediente, como dije yo, los nombres de los actores, el responsable, que es la autoridad a la cual se le está, de la cual pues se está uno amparando en términos de justicia, ¿no? El magistrado que se encargará del asunto, los secretarios que estarán involucrados en la construcción de la sentencia y algunos otros colaboradores. A propósito de esto que dije que la sentencia es un trabajo colectivo. Luego un poco pues la fecha, ¿no? Y aquí está el famoso vistos para resolver los autos al juicio al rubro indicado, ¿no? O sea, básicamente reiterar que se tiene delante los documentos que se tendrán en consideración para poder atender al asunto y que está todo completo y que se está listo para empezar, ¿no? La segunda parte, que es esta exposición, llamado resultando, que tiene que ver con la coherencia con el resto de la sentencia y con esa lógica interna a la que me referí. Y bueno, pues aquí está un ejemplo de los resultandos, ¿no? Entonces, aquí vemos antecedentes de los hechos narrados en la demanda y las constancias que integran el expediente. Se advierte lo siguiente. Entonces, en estos antecedentes, pues se pone la presentación del aviso de intención, el trámite legislativo, el documento que dio origen al asunto, ¿no? Y se van citando todo lo que sirva para dar ese paso, ¿no? A verificar que todo lo que se está discutiendo está ahí contenido. Argumentación o considerando, esta es la coherencia con el resto de la sentencia y también tiene que ver con lógica interna, ¿no? Los considerandos, bueno, aquí están, ¿no? La competencia, justificación de la urgencia, en este caso preciso, la justificación de la urgencia para resolver el asunto en sesión no presencial, que esto pues pasó mucho en la pandemia, causales de improcedencia, que se pudieran estar ahí exponiendo, requisitos de procedencia, estudio de fondo, ¿no? Y ya en el estudio de fondo, pues ya ahí se habla mucho de este asunto que sí puede tener una dificultad intelectual, que son los agravios, ¿no? Que quizá ahí es donde el análisis de sentencia debe ser más fino, ¿no? La construcción de agravios. Yo creo que quien ha redactado sentencias entenderá a lo que me refiero, ¿no? O sea, siempre es como el talón de Aquiles, es la parte que requiere más acuciosidad, ¿no? Tener más detalle, hilar fino, ¿no? Y aquí, bueno, pues como ejemplo se ponen violación al principio de certeza, indebida fundamentación y motivación, violación al principio pro persona, ¿no? Entonces son los agravios que la parte ofendida está aduciendo y que el tribunal tiene que revisar y tiene que desahogar. Por un principio convencional y constitucional tiene que ser, tiene que agotarse, ¿no? O sea, es decir, todo lo que se pide, el tribunal tiene que responder, si sí o si no lo va a otorgar. Entonces tiene que ser muy detallista en esto, porque si no, entonces la sentencia tiene una falencia, ¿no? O sea, incluso, pues, ha habido causas en las que si no se agota todas las demandas, todo lo que se puede incluso llegar a una instancia internacional, ¿no? Como es el caso Castañeda-Gutmann, que es de todos conocido, ¿no? Metodología de estudio de agravios,
violación al derecho a la salud, en este caso, bueno, porque trataba sobre eso, y ya después viene pues otra parte que tiene que ver con el sentido de la sentencia, de lo que hizo en su caso un tribunal anterior al que ahora está verificando las cosas, sí hizo bien en su momento la autoridad administrativa, ¿no? Todo eso, entonces ahí se coloca. Resolución, ¿no? Ya es, como decíamos, la consecuencia del silogismo, es decir, es la idea de unir, como ustedes bien saben, la premisa mayor y la premisa menor, ¿no? Si es que los hechos pueden entrar o subsumirse, que es el término técnico, dentro de la premisa normativa, ¿no? O sea, es decir, básicamente por la idea del principio de legalidad y de lo que llamamos Estado de Derecho, el juez lo que tiene que hacer es decir, si estoy facultado para hacer esto, si la ley dice esto, como ya mencioné y advertí, ahora el parámetro normativo es mucho más amplio porque el juez puede decir, porque la ley lo dice, estos hechos entran ahí, pero también puede ser, aunque la ley no lo diga, la Constitución entra ahí, o aunque la Constitución no lo diga, los tratados internacionales nos permiten sí, o haciendo una interpretación integral de todo el sistema, podríamos llegar a decir que lo que se pide es correcto y válido. Entonces, ahí es justo en este punto de la resolución donde se tiene que decir, si hacen match, si casan, ¿no? Por eso en algunos países se llama casación, ¿no? Porque se hace justamente esta imbrincación, ¿no? O sea, se conjugan esos dos elementos. Básicamente, pues se resuelve, en este caso se confirma, ¿no? Partes finales, pie y votos particulares, ¿no? El pie es lo que otorga legalidad oficial a la sentencia, es lo que coloca el secretario general de acuerdos, los sellos, se certifica, se ratifica, va, bla, 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 y ya después viene esta parte del dissent, ¿no? Es decir, cuando se trata de órganos colegiados, las personas, los magistrados, magistradas, que no estuvieron de acuerdo con la decisión en todos sus términos, entonces hacen votos particulares, votos de minoría, ¿no? Aclaran cosas, pero ya no cambia, esto es interesante, aunque no cambia el sentido de la sentencia, sí ayudan a comprender de manera más cabal el debate que hubo en su momento. Esto es interesante porque al final, cuando se hace análisis de sentencias, sí conviene mucho, además de ver la sentencia, si es posible ver el debate. Muchas de las cosas que se hacen a nivel electoral, sobre todo si tienen un gran interés social, hay una audiencia pública que se puede seguir incluso a través de internet, entonces, leer los votos particulares, leer los votos de minoría, ayudan muchísimo a entender cómo se dio el debate. Por ahí había un teórico norteamericano que decía que pues, un voto particular es en ciernes un cambio jurisprudencial, ¿no? O sea, es la semilla de un cambio jurisprudencial posiblemente futuro, ¿no? Entonces, sobre todo sentencias que son altamente discutidas y debatidas, pues es importante ver cómo se elaboran estos votos particulares para ver cuáles son los apuntamientos que se hicieron sobre ciertas cosas, y eso nos llevaría a entender también, quizá en esta formación de la decisión judicial, cuáles son los puntos controversiales, porque esa es la idea de que sea un órgano colegiado, que hay distintas apreciaciones, que hay distintas formas de ver, ¿no? Eso nos lleva a todo un tema de la elección de los magistrados, que tendría que ser plural, que tendría que ser pues con distintas características, y dentro de los tribunales constitucionales incluso que algunos tengan que tener un perfil más académico, que algunos tengan que tener un perfil más jurisdiccional, otros más del lado de la administración pública. Esa es pues parte de un debate que todavía está
en ciernes y que no se ha llegado a resolver casi en ningún país, ¿no? Pero pues la idea es esa, o sea, que haya pluralidad de visiones y que al final pues se pueda votar y que de alguna forma se llegue a un consenso, ¿no? Pero eso no obsta a que de alguna forma haya alguien que disienta sobre esos argumentos finales. Pues aquí está el pie, un ejemplo. Indica cuál fue la votación del asunto, si por unanimidad o por mayoría de votos, y en su caso se mencionan los nombres de los integrantes del tribunal, especificando quién de ellos fue el ponente. En caso de que el asunto se hubiera fallado por mayoría de votos, debe precisarse quién o quiénes fueron disidentes y señalarse si formulan o no voto particular. Así, por unanimidad de votos, resolvieron los magistrados electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con ausencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López, ante la Secretaría General de Acuerdos, quien autoriza y da fe, ¿no? Aquí están lo que mencionaba sobre los votos, ¿no? Si el asunto se falló por mayoría de votos, las magistradas o magistrados disidentes tienen la facultad de solicitar que se incluya su voto particular en la sentencia. El voto particular es aquel en que su autor no está de acuerdo con las razones y el sentido de la sentencia. El voto concurrente respectivo está de acuerdo con el sentido de la resolución, pero difiere en todo o en parte de las razones que sustentan ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede disentir en un voto concurrente. Estamos de acuerdo en que se haya hecho así, pero también se debió darle parte al Congreso local para que legislara, por ejemplo, ¿no? Y la mayoría no quiso hacerlo, pero pues yo en un voto concurrente digo que se debería de haber hecho así, ¿no? Aquí está el famoso John Long Austin, ¿no? Y el libro que les cité hace ratito, How to Do Things with Words, ¿no? El lenguaje no se limita a escribir el mundo, sino que lo construye, que es lo que estábamos discutiendo hace ratito. Muy bien. Zaira, adelante. Escuché cómo se levantó una... Tengo una duda. En el Tribunal de Michoacán han mencionado el voto razonado. Entiendo el particular y el concurrente, pero el razonado, la verdad es que me queda la duda si es otro tipo de voto o es un sinónimo de alguno de los dos, y me parece apropiado aprovechar este espacio para saber si me puede ayudar con esta duda. Sí, la verdad es que en los distintos tribunales luego les ponen otros adjetivos, otros apellidos, pero pues se trata básicamente de votos particulares, ¿no? O sea, es un voto particular, se le llama razonado cuando se hace una exposición mucho más profundizada sobre el asunto, ¿no? Entonces, en algunos tribunales locales les ponen otros nombres, ¿no? Porque al final esto no está en la ley, ¿no? O sea, es una forma nada más de distinguirlos respecto de la decisión general, por decirlo de un modo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, queja, sugerencia? Mire, pues aquí lo interesante sería que ustedes pues igual echaran un ojo a los repositorios donde se encuentran las sentencias de los tribunales que hay. Ese es otro tema, ¿no? No todos los tribunales tienen un lugar donde van poniendo sus sentencias, ¿no? Pero bueno, en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí tenemos una serie de plataformas digitales donde ustedes pueden acudir fácilmente y buscar a través de buscadores booleanos algunos de los temas de interés, ¿no? Entonces ahí ustedes despliegan los temas que tienen que ver con fiscalización, que tienen que ver con partidos políticos, con candidaturas independientes, con temas de comunidades indígenas, ¿no? Entonces vayan ubicando los que les interesan, vayan abriéndolos un poco al azar, vayan viendo las sentencias, váyanse familiarizando con ellos. Si ya lo hicieron, vayan haciendo este ejercicio que les digo, léanlas desde diferentes niveles, desde diferentes ópticas, ¿no? Por ejemplo, en la Corte hicimos un ejercicio de darle una sentencia a un
a críticos literarios, ¿no? O sea, para que nos criticaran a nivel de la redacción, ¿no? Entonces, o como decían hace rato, ¿no? A ver, ¿cómo lo leería un niño, ¿no? O si hay la oportunidad, por ejemplo, de contrastar lo que está en la sentencia con una infografía. Yo también, ¿saben? Les paso un tip. Yo lo que hago mucho es lo googleo. O sea, googleo para ver si algún medio informativo dio noticias sobre esa sentencia, si entendió bien la sentencia. Si después veo que todos los medios informativos dicen lo mismo, entonces normalmente es porque hubo un documento oficial del tribunal que se difundió entre los medios de comunicación y que de alguna forma pues influyó en la forma de dar la nota periodística, ¿no? Lo que llaman boletín de prensa. Entonces, ahí un poco ir jugando con todos esos elementos, ¿no? Y yo creo que ahora, insisto, el Tribunal Electoral ha tenido varios ejercicios en ese sentido. Hay un libro que recientemente se publicó con moneros, ¿no? Entonces, compañeros que se dedican a hacer caricatura política ilustraron algunas sentencias del tribunal. Entonces, la verdad es que está bien interesante, ¿no? O sea, hay un gran espectro en el que uno se puede mover para empezar a hacer esto que en Estados Unidos se hace muchísimo, que es la observación judicial, ¿no? O sea, es decir, seguir puntualmente el trabajo de los tribunales electorales para poder criticarlo y poder sugerir algunas modificaciones, algunas cosas que puedan mejorar la administración de justicia. Bueno, pues yo hasta aquí me voy a quedar. Si no hay otra duda, si no hay algún otro comentario, me dio muchísimo gusto estar con ustedes este mediodía, ¿no? De verano todavía. Gracias, Zaira, gracias, Roberto, gracias, Gustavo, Fernando, Aurelia, gracias, Diana, Raúl, Gloria, Laura. Que tengan una muy feliz tarde. Quien igual no me comentaba no pudo encender sus cámaras, bueno, y están ahí, pues les mando un gran saludo, esperando verlas y verles en otra sesión de este diplomado o de otra cosa. Como les dije, ahí está la tertulia del viernes, igual si nos quieren seguir, las cápsulas de democracia, cultura pop y derecho, democracia en pantalla. Claro, Gloria. Le digo a Miguel Sánchez Vieira que se los mande a su correo, ¿no? Creo que es el mecanismo, ¿no? Gracias. Jonathan, también saludos. Nos vemos. Bonita tarde. Cuídense mucho. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Cuídense.